Bienvenidos. Hoy analizaremos la ecuación general de una línea de transmisión. Con los parámetros básicos, inductancia, capacitancia, resistencia, conductancia, se puede determinar la relación entre las ondas de voltaje y corriente que viajan desde el generador hasta la carga, así como su velocidad de propagación. El análisis asume que estos parámetros están distribuidos uniformemente a lo largo de la línea, a diferencia de un circuito convencional donde están concentrados. Esto permite representar la línea mediante un circuito equivalente, como la figura 2.11, que integra numerosas resistencias e inductancias en serie y conductancias y capacitancias en paralelo. En esta diapositiva se muestran dos formas de representar la línea. La figura 2.11 ilustra el modelo completo donde se ven separadas las líneas de ida y de regreso, cada una con su propia resistencia e inductancia. Sin embargo, para simplificar el análisis usamos la representación de la figura 2.12, en la cual se agrupan los elementos. También existen otros modelos como el T y el pi. En el modelo T, la capacitancia y la conductancia se concentran en el centro y cada sección, mientras que en el modelo pi estos elementos se reparten equitativamente al inicio y al final, formando dos pilares que le dan al circuito la apariencia de la letra pi. Lo fundamental es que en el límite diferencial todas estas representaciones conducen a las mismas expresiones matemáticas. En la figura 2.13 se muestra una sección infinitesimal de la línea. Aquí cada parámetro se obtiene multiplicando su valor por unidad de longitud con una pequeña longitud diferencial de z de la sección. Tanto la corriente como el voltaje dependen de la posición de z y del tiempo. Se observan incrementos en ambos. Si hacemos que el diferencial de z tienda a 0, obtenemos la misma simetría y los mismos resultados que en las representaciones equivalentes de los modelos T o pi, lo que nos permite establecer las relaciones diferenciales para voltaje y corriente. Aquí procedemos a resolver las ecuaciones básicas. Se diferencian las ecuaciones 2,5 y 2,6, una respecto a la distancia z y la otra respecto al tiempo. Luego, sustituyendo la derivada temporal en la ecuación derivada espacial, eliminamos la variable de la corriente. El resultado es una ecuación diferencial de segundo orden para el voltaje, conocida históricamente como la ecuación del telegrafista. De forma similar, si eliminamos el voltaje, obtenemos la ecuación análoga para la corriente. Dado que las variaciones en el tiempo son sinusoidales y la ecuación son lineales con coeficientes constantes, podemos usar el método de los fasores para simplificar la resolución. En esta etapa, derivando la ecuación 2.11 y sustituyendo en 2.12, obtenemos la ecuación diferencial de segundo orden en forma fasorial. La solución general se expresa como una combinación de dos términos, cada uno multiplicando por constantes a y b. A partir de este fasor, utilizando la definición de fasor, recuperamos la función original en el dominio del tiempo para el voltaje y para la corriente. Aunque en principio los parámetros R, L, G y C pueden variar con una frecuencia, en una línea uniforme se consideran constantes a una frecuencia determinada, lo que simplifica el análisis. Definimos la constante de propagación gamma mediante la combinación de la impedancia en serie R más GWL y la admitancia en paralelo, según la ecuación 2.15. Esta constante es un número complejo que se representa como gamma es igual a alfa más j beta, donde alfa representa la atenuación medida en nepers por metro y beta el cambio de fase en radianes por metro. Además, se establece una relación para convertir la atenuación de nepers a decibeles, como indica en la ecuación 2.20. Esto es fundamental en que el voltaje se atenúa y la potencia, al ser proporcional al cuadrado del voltaje, se atenúa también. Para obtener la impedancia característica de la línea, se deriva la expresión para la onda de corriente y se utiliza la fórmula para gamma.
llegando a la ecuación 221, observando que el denominador es un número complejo, ya que se obtiene como la raíz cuadrada del cociente entre la impedancia en serie y la admitancia en paralelo. Este nuevo número se denomina impedancia característica, Z0, y es fundamental porque cada línea de transmisión tiene un valor particular de Z0 que depende de su geometría, dimensiones y de frecuencia de operación. Por eso, los fabricantes especifican valores como 50 ohms o 75 ohms. Además de gamma y la impedancia característica, introduciremos un tercer parámetro, la velocidad de fase, Vp, definida como el cociente de la frecuencia angular W entre la parte imaginaria de gamma. La figura 2.15 ilustra una línea sin atenuación, alfa igual a 0, donde la onda de voltaje viaja sin perder su forma ni magnitud. En este caso, la longitud de onda se define como la distancia entre los puntos sucesivos de igual fase y depende tanto de la frecuencia como de la velocidad de propagación, la cual a su vez está determinada por el medio dieléctrico entre los conductores. En los conductores, la velocidad de la onda es igual a la de la luz en el vacío, es decir, 300.000 kilómetros segundos. Sin embargo, si el medio tiene una constante dieléctrica relativa mayor que 1, la onda se propagará a una velocidad menor que a la de la luz, ya al igual que a la siguiente fórmula, donde podemos decir que c es la velocidad de la luz y r llegaría a ser la constante dieléctrica. Al reducirse la velocidad de propagación, la longitud de la onda automáticamente se reduce también, como si la onda fuese comprimida a lo largo del eje z. Esa nueva longitud de onda dentro del medio de propagación sin pérdida se calcula como con la siguiente fórmula, de la cual podemos identificar cuál llegaría a ser la longitud de la onda en el espacio libre a la misma frecuencia. En la ecuación se observa que la longitud eléctrica en longitud de onda y la constante de fase son inversamente proporcionales entre sí. Si una aumenta, la otra disminuye y viceversa. De modo que podemos analizar que la constante de fase sería igual a 2pi sobre la longitud eléctrica en longitud de onda. Al sustituir en la siguiente ecuación nos quedaría de la siguiente forma, y también resulta que nos puede quedar de la siguiente forma. Esa velocidad de fase Pp es independientemente de la frecuencia. Si el medio es considerado sin pérdidas, la constante de atenuación pérdida llegaría a ser igual a 0, y es la velocidad con la que se mueve el punto. De manera que si L es la longitud total de la línea en la siguiente figura, podemos decir que el tiempo total que tarda un punto arbitrario con determinada fase en recorrer la distancia desde el generador hasta la carga es igual a la siguiente fórmula, de la cual podemos decir que Td llegaría a ser el tiempo de retraso de la línea. Ahora tenemos un ejemplo, el cual nos dice: obtenga los valores de la impedancia característica, la constante de atenuación, la constante de fase y la velocidad de fase de la línea bifilar de cobre del ejercicio 2-2. Si la línea mide 1 kilómetro, ¿cuánto tiempo tardará una señal en viajar desde el generador hasta un extremo opuesto? Para eso primero nos tenemos que dar una idea de cómo llegaría a ser la figura, la cual quedaría así. Y del ejercicio 2-2 podemos usar la tabla que hemos llegado a obtener, la cual es esta.
usando la ecuación para la impedancia característica, debería ser esta fórmula, la cual tuviéramos que reemplazar para una frecuencia de 1 Hz, la cual reemplazando nos daría eso, y resolviendo nos daría el siguiente resultado. También lo haremos para una frecuencia de 10 kHz, la cual reemplazando la fórmula nos daría eso, y resolviendo nos quedaría de la siguiente forma. También podemos usar una frecuencia de 1 MHz, la cual reemplazando la fórmula nos quedaría de la siguiente forma, y resolviendo nos daría el siguiente resultado. También vamos a usar la fórmula de la constante de propagación, la cual llegaría a ser esa, la cual de la misma forma tuviéramos que reemplazar a 1 Hz, y nos quedaría el resultado de la siguiente manera. También lo haremos para 10 kHz, el cual reemplazando la fórmula nos quedaría así, y resolviendo nos daría el siguiente resultado. También lo haremos con 1 MHz, reemplazando la fórmula nos quedaría así, y resolviendo nos daría el siguiente resultado. Finalmente, la velocidad de fase se calcula a partir de la siguiente ecuación, la cual llegaría a ser esa, la cual tuviéramos que reemplazar igual con 1 Hz, el cual reemplazando nos daría el siguiente resultado, y para una frecuencia de 10 kHz nos daría el siguiente resultado, y para una frecuencia de 1 MHz nos quedaría de la siguiente forma, y nos daría el siguiente resultado. Concentrando los resultados nos quedaría de la siguiente forma, la cual sería hacer una tabla, y nos quedaría así. Para concluir el ejercicio, el tiempo de retraso está dado por la siguiente ecuación, la cual sería esa. Y si la longitud L es igual a 103 metros, se obtienen los valores de la siguiente frecuencia específicas, la cual nos quedaría así. Eso sería todo. Muchas gracias.